Vale, ya. Bueno, un estudiante que lea el 9. Yo, profe. Bueno, ¿cómo te llamas? Tatiana. Tatiana. Bueno, gracias, Tatiana. Adelante. Desde el 9, ¿no, profe? ¿Mm? Sí, el El 9, 9. ¿no? Sí. Dice, se ha realizado un estudio sobre la utilidad que le dan al smartphone los menores de 26 años y los de 26 a 50 años. Los resultados vienen dados en la siguiente tabla. Juegos, 47%, los de 26 años, los menores de 26 años, de 26 a 50 el 13%. Redes sociales, menores de 26, 23%, de 26 a 50 el 24%. Deportes y entretenimiento, menores de 26, 18%, de 26 a 50 el 35%. Noticias, menores de 26, 12%, de 26 a 50 el 28%. A. Elabore los correspondientes diagramas de sectores. B. Describe los parecidos y las diferencias de ambos grupos. C. Inventa una tabla para el grupo de mayores de 50 años. Ya. ¿Sigo con lo demás? Sí, ajá. Ya hasta el Menores final, de ajá. 26 años. Juegos igual a 47 por 360 grados. ¿Es ahí, profe? Estoy del celular. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, son grados. El ángulo siempre en grados, ¿no? Ajá. Sí. 47 por 360 grados sobre 100 igual a 47 por 3,6 igual a 169 grados. En redes sociales igual a 23 por 3,6 igual a 83 grados. Deporte y entretenimiento 18 por igual a 18 por 3,6 igual a 65 grados y noticias igual a 12 por 3,6 igual a 43 grados. Y ahí sigue el diagrama, profe. Vale, muy bien. Gracias. Gracias, Tatiana. Entonces, Bueno, Tatiana, más o menos, ella nos ha leído el problema para que tengamos una idea general de lo que nos están preguntando. Entonces, ustedes primero leen el problema para que intenten entenderlo y luego si ya pues contestar las preguntas. Yo digo esto porque lo he visto, que hay estudiantes que no leen el enunciado. Se pasan directamente a la pregunta y a veces contestan algo que creen que les están preguntando, pero que no les están preguntando eso. Entonces, no es una pérdida de tiempo leer los enunciados, al contrario. Tenemos que aprender a leer rápido y hacer una lectura crítica, ¿no? Entonces, acostúmbrense bueno, no digo ustedes, ¿no? Pero yo cuento la experiencia de algunos estudiantes. Pienso que no sea el caso de ustedes. Bueno, está comparando dos grupos, ¿no? De cómo hacen qué utilidad le dan cada uno de los grupos al uso del smartphone. En un grupo son los menores de 26 años y el otro grupo son los mayores de 26 años, pero menores de 50. Entonces, nos dice, aquí tenemos esta variable que es una variable cualitativa. Bueno, Tatiana, ahora ya te veo. Bueno, entonces tenemos una variable cualitativa y aquí nos dan los porcentajes de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, los menores de 26 años se invierten más tiempo más porcentaje en los juegos. Miren, el 47%, o sea, casi la mitad, porque el total es 100%, casi la mitad se la pasan jugando, los menores de 26. Luego en redes sociales 23, deporte y entretenimiento 18 y noticias 12. En cambio, los más mayores, los que van de 26 a 50 juegos, pues sí, pero menos, miren, mucho menos. Y, por ejemplo, noticias emplean más tiempo, en deportes también. ¿Cuánto tendría que sumar el porcentaje de cada grupo?
¿Cuánto tendrían que sumar aquí el total de este porcentaje de los menores de 26? ¿Y cuánto tendría que sumar el porcentaje de los que van de 26 a 50? Esa es una pregunta bien importante. 100%. 100%. Eso, entonces verán, 100%. esto es un grupo y este es otro grupo. Podríamos hacer dos tablas, pero bueno, no hace falta, ¿no? Pero podríamos hacer una tabla de frecuencias para este grupo y otra tabla de frecuencias para este grupo de 26 a 50. Pero bueno, ahorita no nos piden tabla de frecuencias, ahora solamente nos piden un diagrama de sectores. Entonces, acuérdense de lo que les dije antes, que cuando la variable es cualitativa, siempre nos conviene mucho más emplear un diagrama de sectores. Y para el diagrama de sectores, como ya tenemos aquí los porcentajes, entonces de los porcentajes multiplicamos cada porcentaje por 360 y ya obtenemos el respectivo ángulo, ¿vale? Entonces, antes yo les expliqué, para hacer una regla de 3, les expliqué que podemos tomar una parte del total y eso significa hacer una multiplicación. Entonces, en este ejemplo decíamos, un porcentaje es creo que era 37,2, que decíamos es una partecita del total. 37,2 es una partecita del 100%. Y 47 también es una parte del 100%. Entonces, pero como yo ya tengo el porcentaje, para obtener el ángulo, lo que hago es multiplicar este porcentaje por la cantidad de 360 grados que tiene una circunferencia, ¿vale? Entonces voy a hacer este proceso para ver cómo saco cada uno de los sectores, cómo saco cada uno de los ángulos, ¿no? A cada sector le corresponde un ángulo. Entonces, por ejemplo, empiezo a hacer el diagrama de sectores para este primer grupo. Este grupo es independiente de este, ¿no? Por ejemplo, no vayan a pensar, por decir algo, que todo esto es una misma, el 100% del grupo, no, porque este es un grupo y este es otro grupo. Eso quiero que lo distingan bien. No me vayan a confundir que todo esto es un solo grupo, no. Hacemos un estudio para este grupo y hacemos otro estudio para este grupo y luego los comparamos. Yo voy a sacar el ángulo de aquí del 47, ¿no? Es decir, voy a ampliar un poquito el proceso. Aquí ya está hecho, pero yo lo voy a ampliar un poquito. Entonces, yo digo el 47%, ¿a qué ángulo corresponde para poder hacer el gráfico de sectores? Entonces, ahora voy a compartir la calculadora. Entonces, aquí vamos a limpiar esto. Bueno, entonces es parecidísimo al otro, ¿no? Entonces yo digo, la parte es el 47%. Por eso era que les quería explicar el proceso, que ustedes entiendan las operaciones, porque si entienden, les va a servir para muchísimos problemas. La parte es el 47% aquí. La parte es el 47%. Profe, El total es el 100%. Hablando de porcentajes, ¿no? No vemos la calculadora. Ah, no aparece. vale. Entonces, voy a ver qué es que pasa aquí. Compartir. Compartir. Vale, verán, en porcentajes aquí. Entonces, mejor aquí. En porcentajes. Bueno, es el total. El total es el 100% en porcentajes. Y la parte sería el 47%. Y la parte sería el 47%. Bueno. En la circunferencia,
aquí no, el total en la circunferencia es 360 grados. 360 grados. Y la parte, pues, es un ángulo menor de 360 grados. La parte es un ángulo menor de 360 grados. Bueno, voy a emplear la parte y el total, que es de los procedimientos más cortos. Entonces yo tengo que decir al 47% de la circunferencia, ¿qué ángulo le corresponde? Al 47% de la circunferencia, ¿qué ángulo corresponde? Entonces vamos allá, ¿cuál es este ángulo? Pues para poder graficar, para decir, esta es la porción de sector circular que corresponde aquí. Bueno, ahora esto voy a traducirlo al lenguaje matemático. Aquí lo tenemos en palabras del idioma español, digamos. Entonces lo voy a pasar a matemáticas. Entonces, yo les dije antes que el 47% es una fracción, el 47 va arriba y el por ciento viene a ser un denominador que es igual a 100. Vale. Yo les dije que el de... ¿Por 360? Sí, Correcto, vale. ¿Quién participó ahora? Yo, Tatiana. Muy bien, Tatiana. Verán, entonces estamos traduciendo, ¿no? Lo has dicho muy bien. Este D, ¿qué les dije yo que era? Bueno, como Tatiana dijo, el D viene a ser el por. Y la circunferencia, que tiene 360 grados. ¿Vale? 360. Bueno, entonces aquí yo ya hago esa multiplicación, la voy a hacer acá abajo, 47. Bueno, esto lo voy a copiar otra vez para recordarles que el 360 no tiene denominador, pues yo le pongo el 1, ¿no? Entonces aquí ya pongo otra fracción. Entonces aquí pongo 360 grados. Como no tiene denominador, le pongo el 1 y como les dije antes, ¿cómo multiplico fracciones? Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, ya hago acá abajo, que me lo haga la calculadora, 47 por 360. Y profe, y el 3,6 que hace un ratico aparecía ahí. Ahora les explico el 3,6, ¿no? Ajá. Verán, entonces aquí tendríamos 19.920 aquí, ¿no? 19.000, ¿cómo era? 16, es que 16.920, ¿vale? 16.920, ¿vale? Dividido entre 100 por 1, que me da 100. Vale, y esto sería igual 47 por 360, 16.920 entre 100, ¿no? Entonces, ¿qué hace este 100 de aquí? Este 100 lo que hace es correr 2 lugares la coma desde el final. Entonces, aquí me daría 169,20. Pero bueno, este 0 de aquí lo puedo quitar. Aquí puedo dejar así. 169,2. Estos dos números son iguales. Este sería el ángulo. Miren, este ángulo corresponde a el 47% de la circunferencia corresponde a un ángulo de 169 grados. Así nos quedaría, ¿vale? Entonces vamos a ver, a lo mejor siempre aproximamos, porque la gente esto de coma 2 casi no lo va a entender, entonces se puede hacer una aproximación a 169 grados, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, luego les explico lo de 3,6, ¿vale? A partir de aquí les voy a explicar lo de 3,6, a partir de esta partecita.
Profe, lo del 3,6 no es 360 dividido entre 6. O sea, Perfecto. para no No, estar no, haciendo todo esto. 360, ¿entre Entre cuánto? 100, entre Eso, 100. entre 100, correcto. Eso sería. Verán, entonces aquí puedo hacer otra operación. Bueno, luego de una vez aquí. Entonces, el 47 lo dejaría igual, ¿no? Aquí el 47 a partir de aquí sería, para explicarle lo del 3,6. Bueno, aquí. Aquí, pongamos esto. Verán, entonces, este 360, ¿cómo te llamas? Que lo dijiste muy bien. Brian. Bueno, como nos dijo Brian, si a 360 lo divido entre 100, tengo es que correr 2 lugares la coma. Este 47 me queda igual. El 360 dividido entre 100, corro 2 lugares la coma. Entonces aquí me quedaría por, tacho estos dos ceros y aquí corro 2 lugares la coma. Entonces me queda por 3.6. Y aquí me tiene que dar lo mismo, ¿no es cierto? 47 por 3.6 me tendría que dar este 169,2. 169.2 grados, ¿vale? Entonces, si quieren, lo hacen así, tomando una parte del total y sabiendo que la palabra D es multiplicar y el total de el ángulo total de la circunferencia es 360. Eso sería así. Y si quieren, ya multiplican directamente por el 3.6, pues es mucho más rápido, ¿no? Porque aquí ya está simplificada esta parte. El 360 dividido entre 100 ya estaría simplificado, que me da el 3,6. Entonces, yo ahí les presento varias formas, pues para que ustedes elijan con la que más se sientan cómodos, ¿vale? Entonces yo les voy haciendo captura de pantalla, después ya ustedes en el documento lo van repasando y ya van viendo qué emplear en cada una de las partes. Vale, entonces yo lo voy a colocar redes sociales, noticias. A ver, tendría que hacer aquí un corte aquí para poderles colocar ese procedimiento. Entonces, aquí, menores de 26 años. Este está bien, pero yo lo hice un poquito más largo. O sea que aquí corto esto. Aquí lo corto así. Vale. Este otro también toca cortar. Así. Y aquí. Vale. Y en medio de eso les pongo el procedimiento que yo les hice. Aquí. Entonces, a ver aquí. Vale. Entonces ahí ya lo tendrían el procedimiento para que lo puedan emplear. Y tienen la respuesta que también apareció ahí, que está así un poquito como más simplificada, pero bueno, está bien también, porque esa es la respuesta en resumidas cuentas, digamos. Aquí ya está con el 3,6, que nos preguntaba, creo que era Tatiana. Bueno, si me equivoco en algún nombre, también me lo dicen. Ah, sí, profe, sí era yo. Sí, ¿no? Tatiana era que preguntaba, ¿no? Vale, entonces verán. Aquí les hice hablando de total y de partes y ya salió el 169,2, que es mejor aproximarlo aquí a 169. Aquí ya está aproximado a 169. Entonces mejor aquí es hacer aproximaciones porque el público que lo lee entiende mucho más fácil 169 grados que 169,2. Entonces acá en el diagrama circular ya no ponemos, bueno, aquí están los porcentajes, el 47%, ¿no?
Pero este 47% equivale a un ángulo de 169. Pues no vamos a ser tan perfectos de medir 169,2. Con que ya se mida un ángulo de 169, pues ya nos daría este 47% de aquí. Entonces, a cada porcentaje le corresponde un ángulo, ¿no? A cada porcentaje de la frecuencia relativa le corresponde un ángulo. Entonces, aquí les voy a colocar. Que lo tengan bien claro, porque esto sí va a ser lo de cada día, digamos. A cada porcentaje, y estos porcentajes son de la frecuencia relativa. De la frecuencia relativa le corresponde un ángulo de la circunferencia, claro. Porque es un trocito del sector circular, es una porción. Profe, ¿ya cambió la pantalla? ¿O sigue en la misma de la calculadora? Ah, no, perdón, a ver, aquí. Vale, gracias por decírmelo. Vale, entonces aquí relativa. Vale, entonces verán, acá, ahora sí están viendo el Word, ¿no? El Word. Sí, profe. Vale, gracias, Tatiana. Entonces, a cada porcentaje de la frecuencia relativa, porque los porcentajes son la frecuencia relativa, le corresponde un ángulo. Entonces, por ejemplo, a este porcentaje de 47% le corresponde un ángulo de 169, ¿no? Entonces, aquí ya nos hacen, miren, el 47% de 360. Está bien hecha esta operación, está un poquito más resumida, pero es lo mismo, porque miren, aquí yo digo 47% de la circunferencia, que es el 47 sobre 100, el D es el por y la circunferencia que son 360. Y aquí es lo mismo, mire, 47%, el por es D y 360. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo que hemos escrito aquí. Sino que aquí está un poquito más explicado, pues porque es mejor que empezar las explicaciones que vayan con todos los detalles para que ustedes ya puedan llegar aquí finalmente. Así como sacamos este ángulo del 47%, de la misma manera nos vamos a sacar el ángulo para este porcentaje, el ángulo para este porcentaje y el ángulo para este porcentaje. En otras palabras, para obtener el ángulo lo que hago es multiplicar el porcentaje por 360, ¿vale? Entonces, aquí les voy a colocar, en resumen, lo que yo hago es multiplicar el ángulo por multiplicar el porcentaje por 360. Eso es lo que se hace para obtener el ángulo, ¿no? Entonces, en resumen, aquí para que no se les olvide, en resumen, para obtener el ángulo pues del sector correspondiente, el sector circular, multiplico, solo es eso, multiplico el porcentaje por los 360 grados de la circunferencia. Por 360 grados. Eso solamente sería. El porcentaje, que es 47% en este ejemplo, lo multiplico por 360 y ya me dan los 169 grados. Entonces yo digo, el 47% le corresponde 169 grados. Y como les dije antes, así hacen para los demás porcentajes. Verán, entonces, vamos a ver. Para este primer grupo, como es un solo grupo y suma un 100%, hago un diagrama circular. Y para este otro grupo, que es otro grupo aparte, que también aquí suma un 100%, aquí hago otro diagrama circular y comparo esto. Entonces, al igual que he hecho aquí, estos porcentajes también los multiplico por 360 y ya me da el ángulo que le corresponde al 13%, el ángulo que le corresponde al 24%. Entonces, así como tienen este ejemplo aquí, y aquí tienen la respuesta, para los demás
hacen este proceso y van a llegar a las respuestas que ya están dadas aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las redes sociales, tenemos un ángulo de 83 haciendo ese proceso de antes. Pero bueno, eso ya lo pueden hacer ustedes en sus casas, ¿no? Porque como ya les he explicado un poco, tanto para ejemplos anteriores como para este mismo ejemplo, pues ya lo pueden hacer. Toman una partecita del total y hacen la multiplicación. Miren, para el deporte y entretenimiento, aquí les da el 65%. Y para las noticias les da 43%. Este es el grupo de los menores. Mira, aquí lo pone, menores de 26 años. Estos diagramas circulares nos toca especificarlos bien, ponerles el título para saber a qué grupo nos estamos refiriendo. Entonces aquí está bien especificado. Este diagrama circular corresponde a los que son menores de 26 años. ¿Vale? Y entonces es mucho más fácil entender la información aquí que en la tabla. Porque aquí yo digo, este es más grande, ¿no? Y ya digo, no, la mayoría de los jóvenes, bueno, sí, de los que son menores que 26 años, invierten más tiempo en juegos. Y también lo que sigue sería las redes sociales, luego en deporte, y lo que menos harían en los que son menores de 26 años, lo que menos harían es dedicar tiempo a conocer de las noticias, a escuchar noticias. Y vamos a hacer este mismo diagrama circular para los que están entre 26 y 50 y luego los comparamos, estos dos sectores, ¿vale? Entonces, ustedes ya saben cómo hallamos estos ángulos, ¿no? Porcentaje por 360 o por 3,6, miren, que me preguntaba Tatiana el del 3,6. Entonces, aquí yo tengo el 23%, lo multiplico por 3,6 y obtengo 83 grados, ¿no? Esa es la forma rápida. Entonces, cada estudiante, pues ya mira si toma esta forma, en vez de poner la fracción, en vez de poner 360 entre 100, pone directamente 3,6. Entonces, aquí tengo el porcentaje, lo multiplico por 3,6 y obtengo el ángulo que necesito para este ángulo de 83 grados para ubicarlo en cada sector. Por ejemplo, aquí el 12% lo multiplico por 3,6 y ya obtengo el ángulo, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Aquí miren, digo, en los juegos, para sacar el ángulo correspondiente a los juegos, multiplico el 13% por 3,6 y me da un ángulo de 47. Entonces acá también podemos poner donde les coloqué que hay que, para obtener el ángulo, hay que multiplicar el porcentaje por 360 o también por ejemplo, colocar solamente 47 por 3,6, ¿no? O también, ya no porcentaje, sino solamente, ya no diría aquí 47%, sino 47. O también, aquí, por ejemplo, así, ¿no? Yo diría 47% por 360 o, aquí el o simplemente, miren, ya no colocan el porcentaje, sino que ponen 47 por 3,6. Y ya está. Ahí ya les quedaría esta cantidad de aquí, 169 grados. 169. Entonces, esto ya no se los traduzco porque ya está explicado aquí. 47% de 360 es todo esto de aquí. Y si no, lo que nos decía Tatiana, que qué significa ese 3,6, ¿no? Entonces, en vez de escribir esta fracción, 47 entre 100 ya está también, simplemente como 360 entre 100 es 3,6, aquí yo multiplico el 47 solito, sin el porcentaje, por 3,6, porque este se simplifica con este, miren. Así quedaría. Este sería el proceso más cortico de todos, 47 por 3,6.
Bueno, entonces continuamos acá. Estábamos con el otro grupo, con el grupo de 26 a 50. Entonces, el 13%, ya no lo escribo como 13%, sino 13 por 3.6 y me da un ángulo de 47 grados para los juegos. Entonces, los juegos es un ángulo pequeño, ¿no? Por tanto, coge un sector pequeño, un sector circular pequeño. Aquí en las redes sociales tenía un 24% y lo multiplico por 3,6 y obtengo un ángulo de 86 grados. Para los deportes y entretenimientos, el porcentaje era de 35% y ese lo multiplico por 3,6 y me da un ángulo de 126 grados. Y para las noticias tenía un porcentaje del 28%, pero no cojo el porcentaje, solo cojo el 28%, que sería el numerador, y lo multiplico por 3,6 y me da 101 grados. Entonces aquí ya tenemos, miren, ya teniendo el ángulo correspondiente a cada porcentaje, a este 13%, le corresponde 47 grados, al 14%, bueno, aquí se han equivocado, ¿no? Aquí no es 14, sino es 24, porque esto es mucho más grande que este de aquí. Bueno, aquí 35 y aquí 35% y aquí 28, que es el 28%, y cada uno con sus correspondientes ángulos. Y luego ya nos dice que comparemos. Entonces subamos un poquito para comparar. Para comparar. Bueno, ¿qué estudiante nos puede ayudar a explicar esta comparación de estos dos sectores? Leyendo lo que nos dice aquí y a ver cómo estamos interpretando eso. O sea, como así, profe. O sea, solo... Verán, este de aquí es 24, ¿no? Porque aquí pone 24 y este ángulo es de 86. Entonces nos dice que comparemos, por ejemplo, yo una comparación que yo haría, mirando los sectores azules, que corresponde a los juegos, este es para menores de 26 años y este es para de 26 a 50. Yo diría que los jóvenes se dedican mucho a los juegos, porque mira, este ángulo es mucho más grande que este. Este sector circular, el sector azul, es mucho más grande que este. Entonces yo sacaría esa conclusión. Por ejemplo, comparando este diagrama circular, comparándolo con este, yo diría, este es el de los jóvenes, ¿no? Y este es el de los más adultos, digamos. Entonces yo, por ejemplo, una conclusión que yo sacaría, porque el ejercicio es comparar este diagrama circular, compararlo con este. Entonces yo, por ejemplo, sacaría esa conclusión. Diría, este sector azul aquí es mucho más grande que este sector azul. Yo diría, los jóvenes, que son de 26 para abajo, menores de 26, pues invierten muchísimo más tiempo en juegos. Por ejemplo, otra conclusión que yo sacaría, el sector de noticias, ¿no? Por ejemplo, los que son mayores de 26 años y menores de 50, emplean más tiempo en escuchar noticias que los jóvenes. Y cositas así quiero que ustedes me digan. ¿Qué más pueden ver allí? Profe, por ejemplo, el de redes sociales podría ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, los menores de 20, los menores de 26 en redes ¿Sí? sociales ocupan un poco menos que los mayores de 26 a 50, ya que pues ahí dice que va el 24, ¿no? En redes Correcto. sociales. Eso es. Entonces, los mayores de 26 a 50 años, de 26 a 50 años, utilizan un poco de más tiempo que los menores de 26. Ajá, ahora, ¿quién participó? Profe, Brandon y Choi. Sería la diferencia de 1%. Ajá, y la diferencia sería el 1%. Eso, correcto. Muy bien los participantes, muy bien. Este aquí se han equivocado, este es 24, o sea que es muy similar el uso que se hace de las redes sociales, porque aquí es un 24 y aquí un 23, o sea que es muy similar. Ajá, muy bien hecho esto. Vale. Eso, entonces, Profe. miren, que cuando les presenten una sola tabla, no piensen
que es un solo grupo. A veces sí que puede ser un solo grupo, pero aquí tenemos dos grupos, ¿no? Y cada uno equivale a un 100%. Todas esas cositas hay que tenerlas bien en cuenta porque a veces, yo qué sé, vayan a pensar que esto es una sola cosa. Cuando es un solo grupo, nosotros hemos hecho un solo diagrama circular. Pero si son dos grupos, pues tendríamos que hacer dos diagramas circulares. Es decir, que este tendría sus propias frecuencias, su propio diagrama de barras o de lo que corresponda, ¿vale? O su propio histograma, lo que sea. Pero si son dos grupos, tenemos que hacer el proceso para cada grupo, un sector para un diagrama de sectores para cada grupo. No se puede hacer un solito porque son dos grupos. Bueno, a ver. Vamos a hacer otra comparación de diagramas circulares. Y ya creo que con esto, con este ejercicio se nos irán unos 10 minuticos. Y pues ya lo que, bueno, no alcanza a compartir todo el documento, pero sí que lo voy a meter al CODES. Y analicemos un poquito este ejercicio. Vayan leyendo. A un estudiante que nos ayude con la lectura y luego otro estudiante con las respuestas. Y con esto terminaríamos ya. Las respuestas ya están dadas, solo es interpretarlas, ¿no? Con todo lo que les he explicado durante la clase, ya solo es interpretarlas. Bueno, entonces se ve que están cansaditos, pues lo voy a leer yo entonces. Aquí tenemos dos diagramas circulares que los vamos a comparar. Pero bueno, lo voy a agrandar un poco porque a lo mejor no lo ven bien. Bueno, ahí. No, voy a recortar un poquito. Están esos círculos, pues no parecen círculos. Así. Estamos comparando nuevamente dos diagramas circulares. En cada diagrama circular aparece la composición del cuerpo humano. En una es cuando la persona es joven y en otra es cuando ya es mayor, a los 75 años. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es joven, vamos a ver los componentes. Miren, cuando tiene 25 años, tiene más agua, miren. Aquí el porcentaje de agua en el cuerpo para una persona de 25 años es de 62%. En cambio, para una persona de 75, miren, tener de 53 a 62, 9% menos ya es, porque nosotros el agua la necesitamos muchísimo. Bueno, por lo general, con la edad, pues uno se tiende a engordar, ¿no? Entonces, miren, aquí la persona mayor, la que tiene 75 años, tiene más tejido graso, miren, aquí hay mucha más grasa, el doble de grasa que la que es más joven, ¿no? Acá la de 25 años solo tiene un 15% de tejido graso, en cambio acá la de 75 años ya tiene el 30%, o sea, el doble en porcentaje. En cuanto a músculos, esta persona pues tiene más fuerte la musculatura, ¿no? Los órganos, todo eso. En cambio, a los 75 años, pues ya esto ya se va debilitando. Por eso es que es bien importante hacer ejercicio. La masa ósea sí casi está igual, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, nos dice que el ejercicio anterior, porque cada ejercicio, conforme vamos avanzando, tiene un poquito más de nivel para entenderlo, un poquito más de nivel de dificultad. En el ejercicio anterior lo que hicimos fue sacar el ángulo y comparar los dos diagramas.
¿vale? Sacar el ángulo para poder construir cada trocito del sector. Acá ya nos piden otro pasito más. Hacemos como en el anterior, que comparamos los dos diagramas circulares, pero además de eso, nos pide que cómo varía el porcentaje. Antes solo comparábamos, decíamos, por ejemplo, los jóvenes miran menos noticias que los más mayores. Solamente decíamos así viendo los porcentajes. Pero ahora nos dice en concreto que saquemos cuál es la variación de ese porcentaje. Por ejemplo, yo digo, ¿cuánto ha aumentado de 50, este porcentaje de 53 a 62? ¿Cuál ha sido su variación? ¿Vale? Entonces, para eso hay un coeficiente, no me vayan a decir que aumentó el 9%, porque esa no es la respuesta, no es lo que nos está preguntando, sino cómo varía. Cuando les digan cómo varía, hay que sacar un coeficiente que se llama el coeficiente de variación, y ese simplemente es dividir un porcentaje entre el otro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo varía? El agua corporal disminuye de 62% a 53%, ¿vale? Eso es lo que ha disminuido, y yo quiero saber cómo ha variado eso. Entonces hago esta división y aquí obtengo 0,855 y nos dice ha disminuido un 14,5%. Bueno, entonces miren, una cosa es el coeficiente de variación, que ya no lo alcanzo a explicar porque ya por la hora que es. Todos estos números yo ya les explico detalladamente para la próxima clase, ¿vale? Pero bueno, un poquito sí, hasta comparar aquí, sí creo que se ha entendido, ¿verdad? La comparación así visual de los dos diagramas. Y ya para la próxima clase ya les explico bien todas estas operaciones, ¿vale? Bueno, entonces voy a dejar de grabar ya. Gracias, profe.